Estimados profesionales de formación, buenas noches. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Química y Biología. En esta ocasión abordamos la tutoría correspondiente a la semana 5 de 16 de nuestro periodo académico ordinario, octubre 2021, febrero 2022. Les saluda Juan Diego Guamán, docente tutor de la asignatura Sistemas de Conocimiento para la Biología General y su didáctica. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. A continuación, presento el guión que será desarrollado en la presente videotutoría. Vamos a tener un espacio de motivación y revisión de las actividades que están secuenciadas en el plan docente de la asignatura. Y seguido de esto, vamos a brindarles algunas orientaciones muy oportunas y válidas desde la práctica docente para que usted pueda construir un plan de clase contextualizado, inclusivo, creativo, innovador, pero sobre todo que permita generar aprendizajes significativos en los educandos de la asignatura Biología en el nivel de bachillerato. Para continuar, comparto con ustedes esta frase de un autor anónimo que dice lo siguiente: los docentes no planifican fallar, pero fallan por no planificar. Pareciera una paradoja, pero en realidad esto sucede en el sistema educativo y en nuestro país. Para ello, desde la UTPL y desde el Departamento de Ciencias de la Educación, al cual pertenece nuestra carrera, nosotros estamos muy pendientes de que ustedes alcancen todas las competencias que les permita desarrollar una práctica meditada, sistematizada, investigada, pero sobre todo reflexionada para que usted pueda hacer ajustes en su futuro ejercicio profesional. Vamos a continuar y como ustedes saben, en el plan docente tenemos 3 grupos de actividades que están establecidas para esta quinta semana. El aprendizaje en contacto con el docente, usted debe interactuar con los anuncios académicos. En los anuncios vamos a cargar un modelo, un formato, plan de clase que le va a ser de gran utilidad para que usted pueda afianzar esta habilidad de la ejecución de procesos didácticos. También vamos a cargar un manual, un instructivo de las planificaciones microcurriculares del año 2019, que es la norma vigente que se ha establecido por parte del Mineduc. Tome en cuenta que el formato de unidad didáctica o PUD es el mismo para el plan de clase. La única diferencia y principal rasgo está en que la temporalidad varía. El plan de unidad didáctica por lo general corresponde a 1.5 meses, es decir, aproximadamente 6 semanas o un poco más, a veces un poco menos, y el plan de clase pues para un periodo pedagógico o un proceso didáctico, o también como le llamamos actualmente, gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene una duración de entre 40 a 45 minutos. ¿De qué depende también esta sutil variación? Del tipo de bachillerato. Si es que se trata de un bachillerato general unificado, un bachillerato en ciencias, un bachillerato técnico o un bachillerato de tipo internacional. Adicionalmente, a través de este espacio que usted se ha conectado, usted puede resolver todas las inquietudes que surjan durante el estudio autónomo de los contenidos. Para ello usted debe de revisar tanto su texto básico como la guía didáctica de los sistemas biológicos. La actividad de aprendizaje práctico y experimental constituye en la elaboración del plan de clase, pero para un tema que le hemos ya asignado precisamente en el plan docente. Usted debe de identificar destrezas con criterio de desempeño que correspondan al nivel bachillerato, porque la asignatura es biología. El curso de bachillerato, es decir, si es que es primero, segundo, tercero, usted lo define de acuerdo al contexto de su centro educativo. Vamos a tener una rúbrica de evaluación como instrumento y pues debe de cargar el plan de clase en el espacio u opción de tareas en Canvas. Esto se califica con un punto promedio, pues si tiene 5
perdón, 4 horas dentro de la semana 5. Y ya para terminar, tenemos cerca de 5 o 6 actividades recomendadas que nosotros desde la UTPL le invitamos a desarrollarlas para que su aprendizaje sea más significativo, sea más enriquecedor y lo conduzca no solo a aprobar la asignatura de pronto con notas altas, sino que también usted pueda extrapolar este conocimiento, este aprendizaje de los sistemas de conocimiento de las ciencias biológicas hacia la parte didáctica, hacia el futuro pedagogo en química y biología. Para ello les recomendamos las siguientes actividades: realizar lecturas comprensivas, trabajar con las rutinas de pensamiento, elaborar fichas de resumen, organigramas, diagramas de flujo, cuadros comparativos, mapas mentales e incluso hasta glosarios. Todo esto va a permitir que usted cada vez se aproxime a esta meta trazada, que es ser el futuro licenciado en ciencias experimentales. Vamos a continuar con la siguiente slide y en esta oportunidad les quiero hablar de los insumos básicos, imprescindibles, que todo docente en el sistema educativo ecuatoriano debe de manejarlo. Y partimos del currículo de educación obligatoria 2016. Es muy importante que revisemos el enfoque pedagógico, epistemológico, las orientaciones metodológicas para que usted pueda abordar este conocimiento científico, ¿sí? El enfoque de nuestra área, que es las ciencias naturales, tiene sus particularidades versus otras áreas como las ciencias sociales, como la matemática. También el Ministerio de Educación ha publicado guías de implementación del currículo, ¿sí? En donde se distribuyen las destrezas, se desagregan, se generan PCAs y se generan también PUTs como ejemplo. Sin embargo, los docentes no debemos tomarlo esto como una camisa de fuerza, como una única idea que, si bien es cierto, nos da el Ministerio de Educación, sino que nosotros podemos ir flexibilizando, podemos ir adaptando, ajustando de acuerdo al contexto, necesidades, expectativas, intereses, la situación económica, ambiental, de salud de la población a la cual nos dirigimos del grupo de estudiantes. También tenemos un instructivo Minidu que les hablaba anteriormente, en donde se da el formato referencial para el plan de unidad didáctica. En este caso, la UTPL tiene su plan oficial adaptado, pero con base en este modelo que nos da el Mineduc en el 2019. Por ello, usted para esta tarea debe de ajustarse estrictamente, obligatoriamente, a este modelo que le vamos a cargar ya en las siguientes horas dentro de la plataforma Canvas. También hay guías docentes, ¿sí? Guías docentes que acompañan esta labor de andamiaje, de descubrimiento de los estudiantes, con sugerencias tanto metodológicas, estrategias didácticas, recursos, ahora que trabajamos en esta modalidad virtual o también el modelo de blended learning, que es educación híbrida, usted debe de revisar mucho estas guías docentes. Y también tenemos los textos del estudiante, que si bien es cierto, tampoco debe de ser el único recurso que el profesional de la educación deba de utilizar, sino que puede también integrarlo con plataformas colaborativas, con repositorios de recursos como es BioInteractive, simuladores virtuales, que tenemos muchos, y laboratorios también como FED. Adicionalmente, recuerde que las TICs hoy en día ya no solo están enfocadas desde el punto de vista educativo en transmitir conocimiento e información, sino que también tienen este enfoque o esta alineación hacia el aprendizaje y el conocimiento, de ahí que se llaman TACs. Y finalmente, hay tecnologías que hoy en día resulta inevitable su uso, como redes sociales, como las narrativas multimedia expandidas, las historias, el storytelling, entre otras, y que pasan a formar parte de las tecnologías que permiten y aseguran el empoderamiento y la participación de los agentes del proceso educativo. Muy bien, ahora vamos a revisar brevemente
o ese ejemplo del plan de clase de biología que les había indicado, pero con la aplicación de rutinas del pensamiento, ¿sí? Las rutinas de pensamiento tienen esta conexión muy fuerte con la metodología del aprendizaje cooperativo. Tome muy en cuenta que esta compatibilidad permite generar la toma de decisiones, el trabajo en equipo y desarrollar habilidades blandas o habilidades sociales, como por ejemplo la toma de decisiones frente a un problema, resolución de retos, el método de casos. Todas estas estrategias o recursos potencian los aprendizajes y desarrollan las destrezas que queremos que nuestros educandos lo logren dentro de ese proceso educativo. Muy bien, vamos ahora a revisar y bueno, básicamente el formato plan de clase, el microcurricular, tiene una sección que son los datos informativos, en donde usted pues coloca el nombre del docente, el año lectivo, el área, la asignatura, el curso de bachillerato, a qué unidad corresponde esta clase, esta secuencia de aprendizaje y un título de unidad que debe de ser llamativo, que debe de ser atractivo, que debe de conectar, de enganchar con los educandos. Y también la fecha y hora, el tiempo que usted va a utilizar dentro de este proceso didáctico. El tema también debe de partir de la destreza con criterio de desempeño y nuestra recomendación en la UTPL es que lo presente de manera sugestiva, que llame la atención de los estudiantes y que también observemos el nivel evolutivo o el grupo etario de nuestros estudiantes. No es lo mismo que usted vaya a trabajar con el primero de bachillerato, que son estudiantes de entre 15 a 16 años, que con el tercero de bachillerato, que estamos hablando de estudiantes de 17 a 18 años. Muy importante que tomen en cuenta estas recomendaciones. Bien, con relación a los objetivos, usted debe de plantear al menos un objetivo personal de su autoría, de elaboración propia y colocarlo en el plan de clase. Se puede recomendar que usted también agregue un objetivo del currículo, pero solo para referenciar, para relacionar, ¿sí? La intención es que este objetivo sea alcanzable dentro de ese tiempo que usted tiene para el proceso didáctico o secuencia del aprendizaje y que no le represente complicaciones en términos de los recursos, en términos de las actividades para el aprendizaje. Ya en la parte inferior tenemos la planificación, en donde debe de existir una relación estrecha, íntima, una conexión. En la izquierda, la destreza con criterio de desempeño y en la derecha, el criterio de evaluación. Si bien es cierto, el criterio de evaluación no lo puede desagregar, no lo puede modificar ni reemplazar, debe de tomarlo como está declarado en el currículo 2016. Luego de esto, pues pasamos ya acá en la parte superior derecha a las etapas del proceso didáctico, ¿sí? El inicio, el desarrollo y el cierre. Y usted debe de plantear actividades pertinentes, pero sobre todo relacionarlas horizontalmente con los recursos que están en la columna del medio, ¿sí? Como lo vemos aquí. Privilegiar el uso de tecnologías educativas, recursos innovadores, plataformas interactivas, simuladores, etcétera, y también debe de relacionar con los indicadores para la evaluación del criterio. Adicionalmente, debe de promover indicadores de logro. Estos ya no los toma del currículo, estos los elabora usted, elaboración propia de su autoría, medibles, cortos y alcanzables. En el tiempo que dura esta etapa del proceso didáctico, que puede llamarse tanto inicio como anticipación, y que sea de manera gradual, procesual, progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el inicio de la clase nosotros no vamos a plantear un indicador, por ejemplo, que argumente acerca de las teorías de la evolución de Charles Darwin. Vamos a pedir que defina o que explique el concepto de evolución. Podría ser eso un ejemplo en la etapa de anticipación. En la construcción, en cambio, le vamos a pedir que reconozca, identifique o enumere las teorías de la evolución que conoce el estudiante, teorías de Lamarck, por ejemplo, de Charles Darwin, generación espontánea, etcétera, evolución química.
Y finalmente, ya en la etapa de cierre, en la transferencia de los nuevos saberes y la consolidación, en esta etapa de cierre o consolidación, nuestros estudiantes pueden ir un poco más allá. Ahí ellos podrían debatir, podrían argumentar. Miren cómo va cambiando esa complejidad de menor a mayor grado, ¿sí? Y esto lo evidenciamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, como ustedes pueden ver en la etapa de inicio, se está dando inicio o privilegio a una estrategia TBL que se llama el puente, ¿sí? A través de un mapa de pensamiento, ¿sí? Que son las preguntas generadoras y un organizador gráfico, que en este caso son estas columnas, esos recursos o esas lecturas o videos que los estudiantes van a ver. ¿Para qué? Para pasar por el puente y llegar a un momento posterior, un momento en donde ellos van a poder pensar con mayor rigurosidad, abstracción y complejidad. Y es lo que queremos con la biología, desarrollar ese pensamiento crítico, reflexivo, pero también esas habilidades científicas. Ya en la parte del desarrollo, proponemos también actividades cooperativas en equipo, ¿sí? Y es muy importante el acompañamiento que el profesor va a realizar. Y en el cierre no se olvide que no es el único momento en donde debe o puede evaluar los aprendizajes. Usted puede hacer aquí una evaluación formativa o sumativa o coevaluación, ¿sí? Que puede ser entre pares y pues tiene resultados muy satisfactorios. Adicionalmente, no se olvide de generar el resumen, la síntesis de la clase, la idea principal y dos ideas secundarias o las conclusiones en su defecto. Y para cerrar esta parte, no se descuide de la retroalimentación. Ratificar aquellos saberes que han sido positivos, que han sido correctos en nuestro grupo de estudiantes, pero también retroalimentar las posibles equivocaciones que podemos tener, bien sea como estudiantes o docentes. Bueno, eso sería la parte de planificación y ya tenemos el apartado de adaptaciones curriculares que solo debe de llenarse cuando tenemos estudiantes en nuestra nómina con necesidades educativas, asociadas o no asociadas a una discapacidad. Finalmente, el espacio de referencias bibliográficas con norma APA séptima edición, la webgrafía, ¿sí? O la iconografía o link grafía, va a depender de lo que usted nos quiera compartir. Y finalmente, las firmas de responsabilidad. Para cerrar ya esta parte del plan de clase, todo formato, plan de clase o plan docente o plan didáctico de aula o proceso de enseñanza-aprendizaje llamado también PEA, debe de tener al menos 3 anexos: contenido científico, material didáctico, evidencias y el anexo 3, instrumentos de evaluación. Hay un cuarto que es el listado de estudiantes, pero en este caso no lo vamos a ejecutar, entonces no vamos a anexar pues este listado de estudiantes. Bien, si es que usted desarrolló un plan de clase bajo estos parámetros y criterios del Ministerio de Educación y las recomendaciones que le hacemos en la universidad desde el Departamento de Ciencias de la Educación, tenga la plena seguridad de que usted será un docente del siglo XXI, innovador, crítico, reflexivo, investigador, pero sobre todo un docente que es solidario con sus estudiantes. Abrimos el espacio de preguntas y recuerde que usted puede plantear todas sus consultas a través de la bandeja de entrada en Canvas, en nuestra plataforma EVA, en el caso de que usted observe la grabación de esta tutoría. Como no tenemos más preguntas, les agradezco por su valiosa atención y les invito a participar en la siguiente video tutoría que corresponde a la semana 6 de 16. Que tengan un buen día.